Buenas noches, bienvenidos a mi charla TED. La charla tiene el nombre de ¿Por qué la fe en la medicina se puede restaurar? ¿Qué sucede? Mi nombre es Juan Esteban Jiménez Benavides. Tengo 17 años, soy un estudiante de primer semestre de medicina en la Universidad de La Sabana y el motivo por el cual quiero dar esta charla es explicar por qué muchos médicos han hecho que la fe en la medicina y las creencias de que hay buenos doctores se pierdan. Entonces voy a empezar hablando un poco de mí. Yo desde muy pequeño empecé a jugar tenis. Desde los 7 años de edad empecé a jugar a un nivel muy fuerte y desde los 10 años yo me estaba posicionando a nivel profesional en Colombia y luego para ir a Estados Unidos. ¿Qué sucedió? A los 12 años yo empecé a tener una molestia en mi hombro y decidí que lo mejor era asistir a un médico. En esa época yo no tenía pensado estudiar medicina, yo tenía pensado dedicarme a jugar tenis. ¿Qué sucedió? Fui donde un doctor que después de atenderme 2 veces decidió que lo mejor era hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética dio los resultados de que mi hombro genéticamente tiene acromio tipo 2. El acromio tipo 2 es un tipo de hueso que debe tener la forma de una esquinita, pero sin estar afilado. ¿Qué sucede? El acromio normalmente es así, pero el tipo 2 tiene un filo. ¿Qué pasa con el filo? Corta el tendón, músculo y todo lo que se ponga por delante. ¿Qué sucedió? Para ese momento yo ya tenía mucho dolor. ¿Y cuál fue la respuesta del médico? Deje su carrera como tenista, no se preocupe, no hay nada que hacer. Tome unas terapias para quitar el dolor, tome acetaminofeno, paracetamol, que son los medicamentos que comúnmente se dan junto al ibuprofeno para el dolor. ¿Qué sucedió? A mí no me gustó la decisión del médico porque en 5 minutos después de ver mi historial decidió que no vale la pena intentar algo más o simplemente fue muy déspota, grosero y no se conectó con su paciente. Eso lo vi yo de esa manera, al igual que mis padres y todas las personas a las que acudimos. Yo muy molesto decidí irme y asistir a otro médico. Y este médico es el que restauró mi fe en la medicina. Él después de atenderme me explicó por qué sí hay tratamientos que son un poco invasivos, que me podrían traer problemas, pero me van a quitar el dolor. Deben ser mayores de edad y por eso no me he practicado la cirugía por el mismo motivo. Entonces lo que decidió fue ayudarme junto con terapias, junto con la ayuda de otros médicos, a hacer un manejo del dolor y no dejar por fuera mi carrera como tenista. Pero bueno, siguieron los años, siguieron las terapias. Al día de hoy sigo en espera para hacerme la operación, esperando que crezca un poco más y que se desarrolle como tal la cuestión. Entonces, ¿cuál es el problema con la medicina? El problema con la medicina hoy en día es la mala praxis. La mala praxis, o más comúnmente conocida como negligencia médica, es el estado en el cual un proveedor de servicios sanitarios, médico, enfermero o cualquier persona relacionada al aspecto de salud, comete un error. Pero un error no se refiere a que se equivocó, porque todos somos humanos, nos podemos equivocar, eso es totalmente entendible. Un error se refiere a un momento en el que tomó una decisión errónea, donde su raciocinio no le permitió actuar de la manera adecuada, ya sea por problemas externos a él o que son de él. Un ejemplo, puede ser una lesión. Un paciente tiene una lesión, el médico decide tratarla de cierta manera y esto genera otra condición más peligrosa o dañina. Pero el médico lo hizo en la facultad de buscar la salud del paciente. Ahí no es mala praxis. En el momento en el que el médico lo hace con un desinterés, ahí llega a ser mala praxis. Entre estos están tipos de lesiones, mala praxis, nexos casuales, y generalmente los errores que cometen los médicos son un error en una intervención quirúrgica, un error en el diagnóstico, lo cual es lo más frecuente. Las prescripciones inadecuadas también son muy peligrosas, al igual que los errores en cirugía plástica, que por culpa de la vanidad humana es lo que más se ha practicado en este último siglo. Al igual que también la negligencia odontológica, que parece un poco no tan importante, pero puede tener consecuencias muy agraviantes. ¿Qué sucede? Desde el 2008 hasta hoy en día han incrementado en más de 1.000 muertes por año por culpa de mala praxis. Un ejemplo muy sencillo de mala praxis es el momento en el que el doctor, por culpa del tiempo y por culpa de los sistemas de salud que tenemos hoy en día en los países,
tiene que atender a 10 pacientes en media hora, lo cual es irracional porque el doctor debe mínimamente dedicarle 10 minutos a un paciente en una condición tan fácil como es una gripa o una fiebre. ¿Por qué? Porque debe tomar todos estos antecedentes médicos. Luego de esto, debe revisarlo, hacer unas pulsaciones, tomar presión, temperatura y demás procedimientos. Por lo cual, esta cantidad de tiempo es innecesaria, pero los doctores se ven obligados a seguirla. ¿Qué pasa? En condiciones no tan severas como una fiebre, si a uno le recetan un acetaminofén no va a pasar nada, pero en condiciones más agraviantes, donde un mal diagnóstico se juega la vida del paciente, es muy problemático. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que buscar la manera en la cual en el país los doctores sigan siendo doctores y también personas, porque no nos sirve que un doctor sea una eminencia a nivel intelectual si pierde todo lo que lo hace ser una buena persona, porque ahí es el momento en el que se puede conectar con sus pacientes y ser mejor. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el peligro? El peligro de ser una víctima de la mala praxis médica o la negligencia son cuestiones físicas y psicológicas. Físicas en el caso de que pueden haber lesiones que en el momento son muy agraviantes y que en un futuro le van a traer problemas de salud a una persona o lo pueden llevar incluso a la muerte. Y en otro estado pueden ser también cuestiones psicológicas, como es mi caso. Yo, desde el momento en el que me di cuenta que hay doctores que se preocupan tan poco por las personas, perdí la fe en la medicina. Y en el fondo ese es el motivo por el que estoy aquí, por el que estoy estudiando medicina, porque quiero ser un doctor en un futuro que sea un buen doctor, un muy buen médico, pero también una muy buena persona, que le pueda dedicar tiempo a sus pacientes, relacionarse con ellos, entender sus problemas y ayudarlos a sentirse mejor, no de manera instantánea, sino para su vida. En casos como lo son operaciones y demás diagnósticos que requieren más tiempo que una simple gripa. ¿Cuál es otro problema? ¿Cómo debe vivir una persona que ha sido víctima de la negligencia médica? Muchos dirán, no, pues no pasa nada, solamente es un momento, no, pero hay cuestiones que son más graves. Por ejemplo, hay casos donde se han dado amputaciones sin necesidad. Una amputación conlleva que una persona tenga que cambiar totalmente su estilo de vida y en el que se ve psicológicamente afectada porque es la pérdida de una de sus extremidades que lo va a llevar a un impacto emocional y psicológico severo. Entonces, ¿cuál es la solución que debemos dar? Tenemos que todos, tanto el personal médico y el sistema de salud, deben ser conscientes de que lo que están tratando no es un manojo de síntomas o no son un pedazo de carne el cual cortar, porque esa es la creencia que muchos médicos manejan hoy en día, al igual que su humor negro y que ven a las personas como un pedazo de carne para tratar. Pero las personas tienen sentimientos, tienen un montón de cosas en sus vidas que son importantes y que tienen relevancia médica. Este es el momento en el que los médicos tienen que hacer conciencia, tienen que pensar mejor sus acciones, ver que tienen familias, dedicarse a sus pacientes y ver lo importante que es su tratamiento para las personas, porque en el momento en que una persona se expone totalmente a otra, le explica todo lo que tiene y con una conciencia ciega de sí mismo piensa que la persona que está frente suyo con una bata lo va a ayudar, va a hacer lo mejor para su vida y se va a comprometer. Ese momento en el que la persona es vulnerable, confía totalmente en su médico. Y ese es el problema. Los médicos deben ser muy buenas personas y los hemos encontrado. Hay muy buenos médicos, me consta a mí a muchas personas que han puesto su fe en la medicina muchas veces. Y eso es por lo cual la fe en la medicina está cayendo, pero aún se puede retomar. Porque así como hay médicos muy inteligentes, aparte de una bata que los hace ver como santos, un médico tiene que tener un muy buen corazón. Muchas gracias.